Vamos a orar para empezar el sermón de hoy. Señor y Padre, te estamos agradecidos porque tú nos guardas, tú nos das un día de tu santo sábado, un nuevo día, en el cual poder estar aquí con los hermanos adorándote. Gracias por el estudio de la escuela sabática. Y ahora, Señor, en esos momentos que vamos a presentar tu palabra, capítulo 16 del Apocalipsis, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu dirija todo y que todo sea para bendición de todo aquel que oiga. Señor, que tu paz quede con nosotros y te rogamos que nos perdones nuestras deficiencias, nuestros pecados y nos ayudes, Señor, a mejorar, puesto que sabemos que los tiempos que van a venir son graves y debemos estar alistados y preparados para hacer frente. Que tu Espíritu, Señor, nos dirija siempre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, buenos días. Ya hace un tiempo que dejamos pendiente el continuar con el estudio del Apocalipsis. Si yo os preguntase, ¿os acordáis de que hablaba el capítulo 15? Ya seguramente ya hasta se ha olvidado, ¿no? Bueno, el capítulo 15 hicimos una introducción a lo que luego serían las plagas que están en el capítulo 16, de las cuales hoy trataremos. Aquí hay temas que bueno, sobre todo la sexta plaga, pues es la que tal vez tiene más conflicto, en el sentido, la interpretación que se hace generalmente de esa plaga, que es el Armagedón, Megiddo. Bueno, presentaremos la visión que como adventistas y como ministerio del cuarto ángel, pues tenemos al respecto. Y veréis que diferirá un poco de la versión popular que la Iglesia Adventista tiene. De todas maneras, si ojeáis el comentario bíblico adventista acerca de esto, pues allí habla acerca de dos versiones, pero la Iglesia oficialmente se decanta por una, que no es precisamente la que nosotros presentamos, por así decir, aunque tiene relevancia, puesto que es una cita o es un momento en el cual sí que hay dos versiones en ese momento que se enlazan una con otra, y eso es lo que vamos a tratar. Quiero dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que están allá en el internet siguiéndonos, y si os parece, pues para comenzar vamos a hacerlo como tenemos por costumbre, que es leer el capítulo 16 del Apocalipsis para situarnos. Entonces oí una gran voz procedente del santuario, que dijo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como la de un muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron también en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir: Justo eres tú, Señor, que eres y que eras, el santo, porque has hecho justicia, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí que desde el altar respondían: Cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel
derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mirad que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existe hombre sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia, y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes desaparecieron. Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada, con piedras de casi 1 talento de peso. Mi versión pone como 34 kilos. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. Bien, estas son las 7 copas de la ira que el Señor tiene reservadas para este mundo, para la finalización de este mundo, poco antes de que Cristo aparezca. Estas plagas caerán cuando haya finalizado ya el tiempo de gracia. Es decir, nadie durante el transcurso de estas plagas, que ya vimos su duración y volveremos a recordarlo, podrá hacer ya cambios, aceptar al Señor o dejar de seguirle. Nadie podrá hacer cambios. El que es justo, seguirá siendo justo. El que es impuro, seguirá siendo impuro. Y así durante un periodo, hasta que aparecerá Cristo en las nubes del cielo, para poner ya fin a este régimen que conocemos a causa del pecado, que desde hace casi 6.000 años nos invade. Ahora bien, ¿estas plagas son simbólicas o son reales, son literales? Bueno, sabéis, a veces yo he oído predicaciones de pastores adventistas que hablan de plagas como simbólicas. Incluso en Gerona hemos tenido algún pastor. No, es que las plagas son simbólicas porque Dios es un Dios de amor y Dios no haría esto con la humanidad, etc. No, esto no es así. Esto no es así. ¿Se han cumplido en el pasado o pertenecen a un futuro? Yo quisiera poner aquí algunos pasajes que nos ayudarán a entender un poco esto. Si son simbólicas, si son literales, si se cumplieron en el pasado o quedan aún para un futuro. Apocalipsis 15:8 dice: y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo, sino hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Se ha llenado el templo del cielo con ese humo en el cual nadie puede entrar? Aún no es el momento. Aún no es ese momento. Apocalipsis 22:11 dice lo que yo antes citaba: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, sea santo todavía. Es decir, aquí nos está hablando del fin del tiempo de gracia. ¿Ha concluido el tiempo de gracia? ¿O aún hoy el hombre, la mujer, puede aceptar a Cristo? ¿Verdad que es tiempo aún? Por lo tanto, no ha llegado aún ese tiempo, aún está en un futuro. Otro pasaje, Apocalipsis 16:2, que lo hemos leído. Y fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y repugnante sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. ¿Se ha puesto la marca de la bestia ya? Aún no. Todo esto está en un futuro cercano, pero está en un futuro. ¿Sabéis? En las redes sociales, ya muchos adventistas están diciendo
que el Papa ahora está apretando a Bush, iba a decir yo, a Trump, no sé, es que tiene tantos nombres ya, Trump, unos le dicen Trump, otros Trump, no sé, bueno, el presidente actual. Lo está instigando para que decrete la ley dominical ya. Y dicen, bueno, el próximo mes. Bueno, yo dudo y mucho que el próximo mes, ni este año, salga la ley dominical, porque no es el momento aún, ¿eh? Pero claro, el adventista de a pie, pues está pendiente, ¿no? Que en cualquier momento saldrá, cualquier momento saldrá. Aún no es ese momento, ¿eh? Estas plagas tienen un reflejo de unas que en la Biblia están también escritas. En aquellos tiempos en que el Señor llamó a aquel pueblo de Israel a salir de Egipto, ¿verdad? Fijaros, aquí he puesto un paralelismo de unas con otras. En el Éxodo, allá en Egipto, hubieron 10 plagas. Las finales son 7, como los 7 días de la semana, hay 7, el número del Señor. La primera de Egipto fue sangre sobre los ríos, el Nilo, ¿verdad? La vara de Moisés, ¿verdad? Tocó el agua y se convirtió las aguas en sangre, ¿eh? Esa, veis que tiene un reflejo en las que vendrán en este futuro cercano. Sangre en el mar, sangre en ríos y en las fuentes de las aguas, ¿eh? Habrá 2 plagas que tendrán que ver con esta primera, ¿eh? Luego, la segunda nos habla de ranas. En las 7 que vendrán no hay ninguna que habla acerca de ranas. Bueno, acerca del espíritu. Es otra historia. Sí, tiene razón, pero es otra historia. Espíritu es a manera de ranas, ¿no? Sí. La tercera era sobre piojos, ¿verdad? No hay aquí en la séptima este tipo. La cuarta era de las moscas, tampoco se encuentra aquí. La quinta, muerte del ganado. Muerte del ganado pues tendría relación con la cuarta que va a suceder cuando el sol queme. El sol quemará, no quemará solo a los hombres, quemará al ganado, quemará la vegetación, etc. Luego la sexta fueron las úlceras. Las úlceras es la primera plaga que el Señor derramará sobre este mundo. Pero a la vez tendrá también consecuencias sobre el trono de la bestia, que gemirán de dolor por las úlceras que tendrán encima de ellos, ¿eh? Luego, la séptima nos habló del granizo, y la séptima, desde luego, será también relámpagos, voces, truenos, un tremendo granizo, un gran terremoto, etc., ¿eh? Luego, la octava nos habla de langostas, que tampoco está en estas 7 plagas que van a venir. La novena nos habla de tinieblas, ahí sí que está, porque las tinieblas van a ser sobre el trono de la bestia. Habrá unas tinieblas tales, bueno, ya lo mencionaremos, ¿eh? Y la décima, muerte de los primogénitos, ¿eh? Esa tampoco está en las séptimas, no van a morir primogénitos, morirá muchísima gente, pero no solo serán primogénitos, ¿eh? Ahora bien, estas plagas serán universales, cada una de ellas abarcará todo el mundo, todo el globo. Dice, hay que empezar por este pasaje, que es una escritura hecha por Pablo. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para enseñanza de aquellos que vivirán en el Nuevo Testamento y sobre todo en el último tiempo de este mundo. Por eso a veces hay cosas en el Antiguo Testamento que no se entienden. Y se dice, el Jehová del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo. Porque en el Antiguo Testamento parece, bueno, Víctor habló acerca de un tema, ¿verdad? ¿Es Dios un asesino?
El Señor permitía ciertas cosas. Bueno, todo eso está escrito como enseñanza para aquellos que han alcanzado los fines de los tiempos. Y todo tiene una razón de ser. Esta cita es interesante, puesto que nos habla acerca de estas plagas, si son universales o no. Está en el Conflicto de los Siglos, en la página 687. Dice, estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que haya sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Es decir, que si cada una de estas plagas fuesen universales, abarcasen todo el mundo, si el Señor en ellas no va a mezclar misericordia, ¿qué pasaría con los habitantes de este mundo? Morirían, no quedaría ni uno. Por eso las plagas caerán una en un lugar, otra en otro lugar, en diferentes puntos de la tierra, pero no serán todas al unísono. ¿Sabéis? De todo esto se hace reflejo Hollywood. No sé si habéis visto estas películas catastróficas, ¿verdad? El Núcleo y tantas películas, El día de mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Allí vemos que cuando hay un desastre, sucede en un lugar concreto, o en el desierto, o en una ciudad americana, en Los Ángeles, no sucede en todas partes. ¿De dónde lo sacan eso? Bueno, pues tiene su reflejo aquí, en el Apocalipsis y tal vez hasta en los escritos de Ellen White. Cuando las plagas caen, el tiempo de gracia para la humanidad se ha acabado. Todos han tomado ya su decisión. Nadie puede hacer cambios. Y para los que no aceptaron los consejos de Dios y su amor, y se han mofado de él y de su pueblo, incluso los han perseguido e incluso matado, comienzan a recibir estas copas de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Ahora bien, ¿cuánto tiempo duran estas plagas? Hay pasajes en el Apocalipsis que dice en un día, en una hora, ya comentamos sobre ello, ¿verdad? Que no es realmente eso, y veremos, porque las mismas plagas nos lo demuestran, que no puede ser un día ni una hora. Pusimos estos pasajes, que incluso Javi pues, nos dio luz respecto al segundo pasaje. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, Isaías 34:8. Año de retribuciones. Claro, aquí está diciendo que las plagas que van a durar un día, una hora, año de retribuciones, el año del Señor. Isaías 63:4, que es el pasaje que nos presentó Javi, dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y otra vez nos refiere al año. Es decir, las plagas serán un año. La Iglesia no lo tiene contemplado así, la Iglesia adventista. Para ellos será un momento rápido, pero el momento será de un año. Y luego veremos cómo las plagas nos lo dan a entender de esta forma. Ahora bien, vamos a ir empezando. Versículo 1 y 2. Dice, entonces oí una gran voz procedente del santuario, que dijo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Es decir, aquí los 7 ángeles ya se disponen a derramar estas copas. Eso quiere decir que la labor de evangelización, el mensaje de los 3 ángeles, incluso del cuarto, ha concluido. Ya ha terminado. La intercesión de Dios por el mundo ha terminado. Ha sido puesta incluso la marca de la bestia sobre los impíos, aquellos que no han aceptado al Señor.
ya ha sido impuesta en ese momento. Y el Señor derrama, sin mezcla de misericordia, estas 7 copas de su ira. Entonces han rechazado la invitación de Dios a aceptar la verdad. Sabemos cómo el Señor desea que toda persona nacida en este mundo tenga un lugar en el cielo, con los salvos, pero no será así. Muchos, una gran mayoría, rechazarán. El Señor ya no puede hacer más. Han tenido 6.000 años y los mensajes del último tiempo para recapacitar, para buscar y aceptar al Señor. Y no han querido, no han querido. Una úlcera sobre los hombres que tienen la marca. Esta úlcera es una herida supurante y dolorosa. ¿Recordáis la experiencia de Job? Job tuvo una úlcera desde los cabellos hasta los dedos de los pies. ¿Y qué hacía Job? ¿Cómo actuaba? ¿Dónde se sentaba? ¿Con qué se rascaba? Se ponía en ceniza, sentado en ceniza, rascándose ¿con qué? ¿Os acordáis? Una teja, para calmarse el picozón, el escozor, el dolor que le producía. Este tipo de úlcera es la que van a padecer los hombres que van a tener esta marca de la bestia. Esta es literal, esto no es simbólico, eso ocurrirá realmente. Entonces aquí queda manifestada la falsedad de la confianza de los hombres en un poder engañoso, como es el poder de esta bestia, de la Iglesia Católica. Confiaban en ellos, pensando que pondrían la paz en el mundo, y se dan cuenta de que han sido engañados. Y por eso reciben este azote. No han prestado atención a los mensajes de los 3 ángeles ni del cuarto, que les invitaba a salir de Babilonia, para no recibir estas cosas. Vamos a ver el versículo 3. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como la de un muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. ¿Sabéis? Cuando una persona fallece, la sangre se coagula, se vuelve espesa como una gelatina. Dice que el mar se convertirá en sangre como de muerto. Es decir, el mar no será líquido, será una pasta espesa. ¿Se podrá navegar en barco? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente se podrán hacer transacciones comerciales por el mar, porque no habrá formas de poder navegar. Aparte, el olor que va a desprender. ¿Cuántas ciudades hay que son costaneras? ¿Costaneras? Costeras. Costeras, ¿verdad? Recibirán todo ese olor fuerte, nauseabundo, que desprenderá el mar. Aparte que los habitantes del mar, peces, etcétera, morirán a causa de ello. Morirán a causa de ello. El agua en sangre fue la primera que recibió Egipto, la primera plaga que recibió Egipto, en el Nilo. Pero aquí que en estas 7 plagas se dividen en 2, porque ahora si leemos el versículo 4 y el versículo 5 también, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y se convirtieron también en sangre. Es decir, primero se derrama sobre el mar, los barcos no pueden transitar por él, se rompe el comercio entre las naciones, ¿verdad? Pero luego se derrama sobre los ríos de la misma forma. Hay ríos que son navegables, ríos que son caudalosos y son navegables en todas partes del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, etc. No se podrá navegar por ellos, los peces se morirán. Pero es que aparte, las fuentes de las aguas recibirán también eso. Entonces, la gente no podrán beber agua.
Abrirán el grifo y no saldrá, es que ni sangre saldrá, porque será tan coagulada que ni eso saldrá. No podrán ni beber ni bañarse. Es cómodo bañarse, ¿verdad? Cuando uno se levanta, está así como entresudado y tal, una ducha te pone en tu lugar, ¿verdad? Relaja, etc. No podrás ducharte entonces. Y el versículo 5 y 6 dice, y oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú, Señor, que eras y que eres, el santo, porque has hecho justicia. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y el ángel dice que Dios es justo por hacer eso. Caray, qué Dios, ¿verdad? Que castiga de esta forma a los hombres. ¿Por qué los castiga? Porque dice que ellos han hecho beber sangre a los santos y a los profetas. Es decir, los han martirizado, los han perseguido. Incluso a los últimos santos del último tiempo también los perseguirán y los querrán quitar de la tierra, como veremos en alguna cita que luego pondremos. Y dice el versículo 7, y oí desde el altar que respondían, cierto Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Les has dado lo que merecen. Lo que ellos han hecho con tu pueblo, con los santos, es lo que merecen recibir ahora. Aquí habla acerca de un ángel que tiene poder sobre las aguas, ¿verdad? Pero sabéis, hay ángeles que tienen jurisdicción sobre el viento. Y de esto lo hablamos también en su momento. Apocalipsis 7.1 dice, después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, 4 ángeles que retenían los vientos de la tierra, los 4 puntos cardenales. Los vientos de la tierra son guerras. Retenían para que no hubiesen guerras, o una guerra catastrófica que destruyese todo el mundo. Y luego se nos habla también de que hay otros ángeles que tienen poder sobre el fuego. Parece mentira, ¿verdad? Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y clamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Apocalipsis 14, 18. De todo esto, es lo que decíamos antes, Hollywood toma su reflejo, ¿no? Y se hacen telefilms, ¿no? El poder sobre el fuego, el poder sobre el agua, el poder sobre el hielo, sobre el aire, etc. Todo esto se saca de ahí. Es decir, son copias que el diablo hace, ¿verdad? Y las pone en la mente de a veces de según quién, pues para que haga estos telefilms, que no tienen nada que ver con la realidad. Los juicios del Señor, dice el versículo 7, son justos. No se le recrimina, los ángeles no recriminan a Dios por hacer estos juicios. Porque saben que estas personas han tenido ocasión de aceptar a Cristo y no han querido. Por lo tanto, no hay misericordia para ellos. ¿No queréis? Pues esta es la paga que queda. No hay otro camino. El Señor cumple su palabra y es justo al aplicar justicia sobre aquellos que han desafiado al cielo al obedecer a la bestia y al obedecer a su imagen. Versículos 8 y 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Es paradójico. La cuarta plaga es sobre el sol. Y son 7. En la creación, ¿cuándo se hizo el sol? En el cuarto día. En el cuarto día. Y el sol era un símbolo, sabemos, de Cristo, ¿verdad? El sol de justicia, que vino 4000 años después, ¿no? Pero fijaros que en esta ocasión el sol, que ha dado vida a este planeta, que ha hecho crecer las plantas,
que ha hecho evaporar las aguas para que haya lluvia y los campos se rieguen, etcétera, etcétera. De repente este sol quema a los hombres que han recibido esta marca. Cristo cuando vuelve. Igual que Cristo, que es el sol de justicia. Cuando Cristo regresa, también su luz, su resplandor matará. Incluso al inicuo, dice, ¿verdad? Matará. Es decir, vemos pues el poder que el sol va a tener sobre este mundo. Hoy en día ya se está diciendo, incluso en el mundo científico, que el sol calienta más de lo habitual, ¿no? Que el cáncer de piel, pues cada vez parece que hay más, ¿no? Y bueno, parece que es así, ¿no? Hoy te expones al sol unos minutos y bueno, eso quema. Yo me acuerdo antes iba a la playa, estaba todo el día en la playa, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y bueno, venía moreno y tal, pero ahora estoy media hora en la playa y me quemo. Claro, también el cuerpo hace cambios, ¿no? Con la edad, ¿no? Pero el sol quema mucho más que no antes, mucho más que antes. Pues pensemos cuando el sol tenga ese poder de quemar realmente a los hombres. Quemarlos vivos, a los hombres, a las bestias, a los campos, etc. Y fijaros, antes hablaba de Joel, ¿verdad, Javi? Pues mirad, Joel mencionaba estas cosas también. Por eso Joel es un profeta apocalíptico. En el capítulo 1, versículos del 10 al 12, el 15, el 17 al 20, dice: el campo fue destruido, está de duelo la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se agotó el aceite. Avergonzaos labradores, aullad, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Se secó la vid y pereció la higuera, el granado y también la palmera y el manzano. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Aquí hacía referencia Joel, a este tiempo de las plagas. La semilla se pudrió debajo de sus terrones, los graneros fueron asolados, y los alfolíes destruidos porque se secó el grano. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto, y la llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió las praderas del desierto. Fijaros cómo Joel, muchos años antes de Cristo, ya está haciendo mención de lo que será ese día del Señor, cuando derrame esa ira sin mezcla de misericordia. Y hay otro pasaje, Amós 8:3. Dice: los cantores del templo aullarán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en cualquier lugar serán echados en silencio. Amós 8:3. Es decir, Amós también menciona ese día del Señor, ese momento de las plagas, y lo menciona de un modo pues significativo, relacionándolo con los cantores del templo. Es tremendo. Entre las plagas, también ella lo menciona, exacto, es así. Es decir, que estas plagas seguirán a un hambre física y también a un hambre espiritual. En primer lugar, el pasaje nos denota que se levantará un tercer templo, en el cual habrá cantores. Pero los cantores no podrán cantar, aullarán, porque el sol quema por las plagas que caen. Aullarán en el tercer templo. No es que el tercer templo, esto es una idea protestante, esto no es bíblico. Mirad, más claro este pasaje.
Además, todo esto estará acompañado por hambre, porque las cosechas serán destruidas por el fuego. Los hombres querrán comer, no podrán, los animales serán quemados. ¿Esto puede suceder en un día, en una hora? Como se dice, no, es que las plagas serán en un día, en una hora. ¿Puede haber hambre en un día? Bueno, una persona puede aguantar un día y hasta 30 y 40 sin comer. Por eso, las plagas no serán en un día ni en una hora, serán en un año. Tiene que haber un proceso para que haya hambre. No solo hambre física, sino también hambre espiritual. Irán errantes de mar a mar buscando y no hallarán, dice el pasaje. Incluso se levantarán inventores de remedios para intentar mitigar estos problemas que la sociedad vivirá en esos momentos. Y intentarán hacer inventos para mitigar todo eso. Pero los hombres no se arrepentirán, ni reconocerán que todo esto viene por parte del Señor, por no haber hecho ellos su voluntad. E incluso irán más allá. Fijaros, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8, donde se está hablando de los cantores del templo. Habrá hambre espiritual, pero no hallarán qué comer. Y primeros escritos, fijémonos qué dice de esos momentos. En la página 33, dice, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, hay un tiempo de angustia previo, antes de que vengan las plagas. Fuimos henchidos, dice, del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad. Salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, fijaros, en esos momentos el lenguaje dice, vi guerra, vi hambre, vi pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Si de las plagas es a causa de que hay unos fanáticos que quieren seguir guardando el sábado cuando todo el mundo está guardando el domingo, insisten en ello y por culpa de ellos el Señor nos está castigando a todos. Hay que raerlos de la tierra, quitarlos de la faz de la tierra, para que de esta forma cesen esos castigos divinos. Fijaros el razonamiento hasta dónde llegará, En vez de decir, me he equivocado, me arrepiento, Señor, no, buscarán Él quitar de la tierra a aquellos que son justos. ¿No ha sido así durante toda la historia? Versículo 9 dice, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria. No quisieron arrepentirse. Incluso se expresaban hacia él de manera despectiva. No quisieron reconocerlo como el verdadero y justo. Y se niegan a reconocer que están equivocados y que Dios tiene razón. Sus corazones están completamente endurecidos y son insensibles ante la misericordia y severidad divinas. Igual como lo hizo un personaje cuando recibió las 10 plagas. ¿Os acordáis de quién era? ¿No dice que había un personaje que endurecía su corazón y no quería hacer caso? El mismo faraón. Pues así harán los habitantes del mundo, endurecerse. Versículo 10 y 11, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia. ¿Sabéis? En ese momento, el trono de la bestia ya no estará en Roma.
estará en Jerusalén, en el templo, en ese templo que se levantará, donde estarán los cantores, ¿verdad? Que aullarán. Allí estará. Por eso he repetido este pasaje, Amós 8:3, los cantores del templo aullarán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en cualquier lugar serán echados en silencio. Y hay un reflejo de esto también, pues hace 2700 años, en Daniel 11, 40 al 45, que a la vez también indica cómo este papado, esta bestia, ya no estará en Roma, sino que estará en la tierra gloriosa y deseable. Si leemos el pasaje 11, de 40 al 45, dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con este rey del norte, con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, con gente de a caballo y con muchas naves, y entrará por las tierras, arrasará y pasará adelante. Bueno, los que creemos en estas cosas sabemos que todo lo acontecido en Oriente Medio, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera, tiene que ver con esta profecía. Pasará y arrasará, etcétera, etcétera. El rey del norte lo está haciendo, pero dice más. Y entrará en la tierra deseable. La tierra deseable. Y muchas provincias caerán, pero estas escaparán de sus manos, Edom, Moab y lo principal de los hijos de Amón. ¿Quiénes son hoy Edom, Moab y lo principal de los hijos de Amón? ¿Estados Unidos? No, es Jordania, que es un aliado de Occidente, de Estados Unidos. Por eso escaparán, pero los demás no. Asimismo extenderá su mano contra otras tierras y no escapará incluso el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros, de oro, de plata. Aquí no habla de petróleo, porque en aquel tiempo pues no se consideraba esto, como la importancia que tiene hoy. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia, los de Etiopía marcharán con él. Es decir, se apoderará del oro negro, se apoderará del gas, se apoderará de todo eso, esos recursos que hay en esas tierras. Por lo tanto, eso es una profecía literal, no es simbólica. Pero noticias del oriente, del norte lo espantarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Mira, noticias del oriente, Cristo el rey del oriente. Nos dice que noticias del oriente lo espantarán, y luego cuando lleguemos a la sexta plaga veremos esas noticias del oriente que son. Pero no son en este momento Cristo, son otros, son poderes terrenales. Pero dice el versículo 45, y plantará sus tiendas reales entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Dónde está el monte glorioso y santo? ¿Dónde se levantó el templo de Jerusalén? ¿No era en ese monte, el monte Moriah, ese monte glorioso y santo? ¿En Israel? Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Por eso decimos que no estará ya. ¿Sabéis? Urias Smith, cuando habla acerca de esto, él define pues que el papado seguirá en Roma. Por eso digo que a veces hay cosas de Urias Smith que bueno, hay que tener en cuenta. Claro. Hay que tener en cuenta a veces los escritos, que el hombre pues tuvo gran luz y un buen intelecto para determinar todo este significado de las profecías, pero en algunas cosas erraba un poco, y en ese sentido aquí erró, puesto que ya estará en Jerusalén y está a punto. Ya hemos visto los acuerdos que hoy hay entre Estados Unidos e Israel, como la embajada de Estados Unidos ya ha abierto sede en Israel, y cómo invitan a otras naciones a que hagan lo mismo. Y claro, los palestinos pues están contentos, ¿verdad? Están contentos porque ven que van a perder su ciudad, Jerusalén. Bueno, pues ahí es donde estamos. Aquí se nos habla, hemos leído que su reino se volvió tenebroso y mordían sus lenguas de dolor. ¿Por qué? Pues porque esas úlceras de las que hablábamos estarán sobre ellos. Padecerán esas úlceras. Las tinieblas serán un frío tan intenso que será insoportable para ellos.
por eso habrá tinieblas, como hubo en Egipto. En Egipto no se veía nada, unas tinieblas que se podían cortar con un cuchillo. Pues todo esto lo padecerán, pero serán tinieblas de frío, en lo cual casi van a quedar como congelados, aparte de las úlceras que van a padecer. Y llegamos ya, claro, y blasfeman el nombre de Dios, como es lógico. Versículos del 12 al 16, es el meollo tal vez de todas estas plagas. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. ¿Es necesario esto? Que el río Éufrates se seque hoy, en el siglo XXI, cuando los ejércitos tienen formas de construir puentes, tienen barcos anfibios, tienen aviones, tienen helicópteros para traspasar esos límites, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia no habla del Tigris? El río Tigris está como a 25 kilómetros al lado del Éufrates. En cambio, no habla de que el Tigris tenga que secarse también, y sería necesario para poder acceder. Entonces, aquí no se está refiriendo a algo físico, no Éufrates es un río físico, sino que se está refiriendo pues, a una nación en concreto, una nación que ha reinado en el Éufrates. Y sabéis, hay una nación de la cual sí que habla Urias Smith, una nación que es Turquía, y que poco a poco, aquí dice, y el agua de este se secó para preparar el camino de los reyes del oriente. Turquía, poco a poco, fue un imperio tremendo, el imperio otomano, que ya hablamos de él, ¿verdad? Cómo se dominó todo el mundo conocido de entonces, pero poco a poco fue degenerando, fue perdiendo poder, a tal punto que en el año 1718 perdió el país de Hungría. En el año 1840 vivió esa crisis de la cual habló Josías Lich. Fue, por así, amordazado, por así decir, sujetado. En los años 1878 perdió también Rumanía y Bulgaria. En el año 1917 perdió Palestina. En 1918 perdió Siria. Y hoy, ¿qué es Turquía? ¿No es una caricatura de lo que había llegado a ser? Pero recordemos una cosa, ¿Turquía de quién es aliado? ¿De los países árabes? No, es aliado del rey del norte, de Estados Unidos, de Occidente. Y es necesario que este país se seque para que haya el camino preparado para que este rey del norte pueda acceder a estos lugares y hacer la labor que tiene que hacer de destrucción. Por eso este es el significado que tiene. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas. La boca del dragón, la boca de la bestia, la boca del falso profeta. Son 3, ¿no? Es una trinidad, ¿no? Dragón, la bestia y el falso profeta, ¿no? La iglesia, es decir, aquí está hablando acerca del diablo, está hablando acerca de la bestia, que es de la iglesia católica, y está hablando acerca del protestantismo, Estados Unidos. 3 espíritus impuros como ranas. ¿Sabéis que el Papa desde hace mucho tiempo está hablando de que un día nos visitarán los extraterrestres, a los cuales llamamos marcianos, ¿no? Nos visitarán, y que tenemos que considerarlos como hermanos nuestros, y que incluso habrá que bautizarlos también? Lo he mencionado todo esto. ¿Habéis visto películas sobre marcianos? Se han hecho muchas. Yo recuerdo alguna en concreto, una que hizo Orson Welles, La Guerra de los Mundos, ¿os acordáis? De los años 50. Luego se hicieron versiones más modernas, que no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Aquello era diferente. ¿Y cómo se ven ahí estos marcianos? Cuando al final de la película ya la contaminación de la Tierra los destruye,
Se abre una nave y salen como unas manos como de rana, ¿verdad? ¿Por qué siempre prácticamente se dibuja a esos marcianos como ranas? Es paradójico, ¿no? Es paradójico. ¿No querrá decir eso que realmente esto que dice el Papa sucederá? ¿Que estos extraterrestres vendrán? ¿Que parecerán como estas ranas, tal vez? Pero mirad qué dice el pasaje, versículo 14. Dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mirad, de este hombre hemos hablado en las conferencias. Joy Jordan, ¿os acordáis? Las conferencias sobre puertas dimensionales, ¿verdad? Este hombre era uno de los principales ufólogos de la NASA y fue expulsado, fue echado. ¿Por qué? Él hizo como, no sé, 4.000 experimentos con diferentes personas que habían recibido abducciones. Y se dio cuenta que todas esas personas, cuando en el nombre de Jesús pedían a esos marcianos que se fueran, desaparecían. Los marcianos, se iban. Entonces él llegó a la conclusión de que esos supuestos marcianos eran ¿qué? Espíritus de demonios, demonios disfrazados de marciano. Por eso llegará un momento en que esos marcianos realmente vendrán en sus naves, etc. Pero serán demonios disfrazados. Y vendrán para reunir a los reyes de la tierra en ese lugar, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Claro, esto en la iglesia no te lo dirán. Que en la iglesia esto no lo acepta, claro, porque esta profecía es simbólica, es espiritual, ¿no? No la ven de esta forma, como nosotros, gracias a Dios, hemos aceptado esta luz. Y dice el pasaje 15, mirad que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Hay un pasaje que Urias Smith en su libro lo escribe de esta forma. Bienaventurado es aquel que haya velado y guardado sus vestiduras, puesto que la vergüenza y desnudez de cuantos no hayan hecho esto se verá especialmente en ese tiempo. Muchos sufrirán vergüenzas, porque no habrán guardado las cosas que el Señor les ha dicho, y sufrirán vergüenza por ello. Y por último, versículo 16 de la sexta plaga dice, entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sabéis? La visión adventista es que Cristo es el que los reúne. Cristo reúne a los reyes de la tierra en ese lugar. En Megiddo, que es Armagedón, antes lo hablábamos. Armagedón es el valle de Josafat, es el valle de Megiddo, es donde Israel tuvo ahí tremendas batallas, ¿verdad? Pero aquí dice que reunieron estos espíritus a manera de ranas a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los reunió allá. ¿Y qué es el Armagedón? ¿Cuántas guerras importantes ha vivido este mundo en los últimos siglos? 2, ¿verdad? Siglo XX, hemos vivido 2 guerras tremendas. Esta será la tercera guerra mundial abierta, puesto que todos los reyes, como dice, de la tierra, se reunirán en ese lugar. ¿Para lidiar contra quién? ¿Contra Cristo? No, Cristo los cogerá desprevenidos allá. Pero van a lidiar contra, Daniel 11 nos habla, el rey del norte, el rey del sur. ¿Y el rey del sur quién es? Si el rey del norte es Estados Unidos y los aliados, incluyendo el Vaticano, que es el que da las órdenes, ¿verdad? ¿Quién es el rey del sur? Pues tienen que ser los países árabes, no falla. Los países árabes. Y ahí se reunirán una guerra entre religiones, cristianas, musulmanas. Ahí se rendirá esa guerra. Una guerra tremenda, a tal punto que será la tercera guerra mundial que este mundo vivirá, como no ha vivido las otras 2. Será algo tremendo. Y la concluirá Cristo, apareciendo. Y antes otros sucesos.
Tercera Guerra Mundial por partes, como dice Bueno, el Papa, y esa será la consumación. exacto, estamos en Tercera Guerra Mundial, como él ha dicho, desde el 11S, ¿verdad? Una guerra distinta. Bueno, esa carta de Albert Pike, ¿no? Con Henry Mancini, Giuseppe Mancini, ¿verdad? Que se formulaban ahí las tres guerras, los planes que ellos tenían, y que la tercera guerra sería una guerra de desgaste entre naciones, atentados por aquí, por allá, bueno, que es lo que vemos. Pero Armagedón será una guerra abierta de ejércitos, que se reunirán allá con todo su armamento posible, para destruir al enemigo, unos a otros. Esa será una tercera guerra mundial en Armagedón, en ese lugar, en el cual es necesario que Turquía caiga y abra sus fronteras para que pueda pasar y acercarse hasta allí. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, versículo 17, y del santuario del cielo salió una gran voz del trono que dijo, hecho está, hasta aquí, se acabó. ¿Os acordáis que hubo un momento en el cual Cristo estaba en la cruz? ¿Qué dijo también? Consumado es. Algo parecido, hecho está, consumado es. ¿Y os acordáis qué sucedió cuando Cristo dijo estas palabras? Se rompió. Hubo tinieblas tremendas y hubo un terremoto tremendo. Las piedras se quebraron, etcétera. Se abrieron sepulcros, etcétera. Hubo un terremoto. Pues, fijaros, versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. El terremoto madre de todos los terremotos, en el cual todas las ciudades de la tierra serán destruidas, todas caerán. ¿Os imagináis esos ejércitos allá en Armagedón lidiando y de repente este terremoto, estos relámpagos, todas esas cosas naturales que van a suceder, estragos naturales, tendrán que detener su lucha. Tendrán que detener su lucha por fuerza. Por fuerza tendrán que hacerlo. Dice, la gran ciudad se partió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Es decir, la gran ciudad se partió. ¿Cuál es la gran ciudad? ¿Cuál es? Según la Biblia, es esa bestia, ¿verdad? La gran Babilonia, ¿verdad? Que está considerada hoy por el Vaticano, por Estados Unidos como ese brazo ejecutor, ¿verdad? Y por la masonería, el espiritismo. ¿Cómo se van a dividir? Van a caer, ya no tendrán ningún poder, como tienen hoy. Antes citábamos en la escuela sabática, ¿verdad? Cómo nos lavan el cerebro, ¿verdad? Hay que reciclar, hay que aceptar a los gays, hay que tantas cosas, ¿verdad? Que todos son planes del nuevo orden mundial. Todos son planes de estos poderes, para llevar al mundo a ese milenio de paz, de aceptación entre todos. Dice, entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron, toda isla huyó. Pero será en ese momento, cuando las islas desaparecerán y los montes también. ¿Qué caos será? ¿Qué caos no será en este mundo? Que quedará todo arrasado. Pero no solo aquí. Dice, y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada, con piedras de casi 1 talento de peso. Mi versión pone 34 kilos. Hay otras versiones que ponen 26 kilos. Sean 26, sean 34, que te caiga una piedra así encima, yo no sé cómo vas a quedar. Cuando a veces piedras como huevos de gallina ya hacen los estragos que hacen, rompen cristales, rompen brazos a las personas, hieren, etc. Imaginémonos una piedra pues de 26 o 34 kilos, y no una, cientos, miles. Ese ejército va a quedar aniquilado. Si cae allí, ese ejército que estará allá en Armagedón va a quedar aniquilado. Va a quedar aniquilado. Porque esta sí que será universal. Esta no será aquí sí, allá no, esta será en todo el mundo. El terremoto será en todo el mundo. Las islas serán todas las del mundo que desaparecerán, los montes igual, y el granizo también será universal.
Y dice que los hombres blasfemaron el nombre de Dios, porque la plaga de granizo fue muy grande, y tan grande, ¿verdad? No sé si tengo aquí alguna cosa más. Sí, tengo aquí un detalle que es interesante, que lo escribe Uriah Smith, acerca de un general del ejército británico, que se llama Ian Hamilton. Y a este hombre le hicieron una entrevista acerca del Armagedón. Y fijaros qué dice. En una entrevista concedida por el general británico Sir Ian Hamilton a Kingsburg Smith, corresponsal de la agencia noticiosa internacional News Service, mientras el general Hamilton hablaba de la amenaza que para la civilización occidental y europea representa la penetración asiática, y hoy vemos, ¿no?, el trabajo de Asia, con el comercio, etcétera, etcétera. Estados Unidos está contento con ellos. Predijo que el lugar donde Europa intente detener la penetración asiática llegará a ser el último campo de batalla de todo tiempo y señalará el fin de la civilización. Esto lo dice un general. Dijo además: he estudiado cuidadosamente el mapa y el lugar más propicio para que Europa haga frente y rechace al Asia se llama como Megido, o en algunos mapas, Armagedón. Y lo dice un general de un ejército británico. Eso tiene su tiempo, eso creo que fue en el siglo XIX. Tiene su tiempo. Pero ya la visión que tenía este hombre. Habrá un lugar que será donde se rechace. ¿De dónde saldrán las noticias del Oriente? Será Cristo, ¿no? ¿Quién está en el Oriente de Israel? China. ¿Y quién más? Y Rusia. ¿Y no están unidos? ¿No están proveyendo de armamento a estos países árabes? Por eso dice: noticias del Oriente le espantarán y saldrá con gran ira para matar a muchos. A muchos que serán Rusia, China y los países árabes. Por eso es esa tercera guerra mundial abierta ya. Más declaraciones de él. Dice: durante siglos los territorios de Palestina y del Éufrates han estado bajo el dominio de gobernantes mahometanos, responsables ante la nación turca. Es por lo tanto lógico creer que Turquía llegará a su fin antes de que los reyes de la tierra hagan desembocar sus ejércitos en aquel territorio. El fin de Turquía prepara el terreno para la batalla del Armagedón. Y esto lo dice un general. No sé si sería creyente o no sería creyente. En el Armagedón creía, por lo menos. Pero él veía esta perspectiva. Pero claro, esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Fijaros lo que le dijo el Señor a Job. Job 38, 22 y 23. ¿Has entrado tú en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo? ¿Que tengo yo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? El Señor tiene reservado. Como tiene reservado petróleo. ¿No dice Ellen White que saldrá fuego del suelo que consumirá a causa del petróleo? Que el diablo quiere que se agote, pero ahí va a quedar petróleo. Por eso hoy, como ya cuesta tanto extraerlo, ya se están decantando a otros sistemas, ¿no? Como es la electricidad, ¿no? Plantará sus tiendas reales entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahí se acabará la historia de esta bestia que ha estado asolando al pueblo de Dios durante 1260 años y más, porque ahora estamos ahí en un inciso, ¿verdad? En una pausa, en un momento cómodo, pero esto se acabará y habrán 3 años y medio tremendos de persecución como nunca este mundo ha visto, en el cual los justos harán estorbo, porque no querrán aceptar las leyes humanas, y serán decretados como peligrosos, y habrá que exterminarlos. Por eso dice Ellen White que cuando salga la ley dominical, ¿qué tenemos que hacer? Salir de las ciudades, ir a pueblos pequeños, incluso ir a montes,
¿eh? Porque cuando todo esto avance, y antes de que comiencen las plagas, habrá una persecución tal que tendremos que huir incluso de esos pequeños lugares y escondernos en las montañas, en las cuevas, y ahí nos perseguirán. ¿Por qué todos estos inventos que se hacen? Estos robots militares, ¿verdad? Soldados, estos, ¿cómo se llaman? Drones, ¿verdad? Tantas cosas que se están inventando. Estos insectos con cámara, ¿verdad? Como si fueran mosquitos ¿eh? ¿Por qué todo esto? Porque sí. Todo es para emplearlo contra el pueblo de Dios. Todo es para emplearlo. Y estas cosas son literales. Esto sucederá. ¿Eh? Y el que no lo quiera ver así, bueno, pues tendrá un problema. Aquí os he puesto esta especie de dibujo donde se ve la batalla del Armagedón, grandes ejércitos preparándose, dirigiéndose hacia ese lugar de Megido, para esa última batalla de este mundo. Pero cuando eso esté sucediendo, después de todas estas plagas, ¿qué ocurrirá en el aire? Cristo aparecerá y pondrá fin a todo este conflicto. Vendrá de Orión, pero él no es los reyes del Oriente que estarán aquí en la tierra, China y Rusia. Él es el rey de reyes que vendrá del cielo. Y quisiera terminar con este pasaje, porque bueno, estamos hablando de que sucederá estas cosas y uno pues puede hasta desanimarse, ¿no? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué pasará? ¿Qué será de nosotros? Mirad el Salmo 91. Es un salmo que el Señor ha dejado escrito por su siervo para darnos alientos, ánimo y esperanza. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa plaga no la van a recibir los creyentes, los fieles. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré y en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es una promesa que el Señor tiene para los fieles. No solo para los 144.000, sino todos aquellos que incluso pueden llegar a perder su vida. Pero estarán tan con el Señor que incluso se gozarán si tienen que dar su vida por Él, como han hecho tantos mártires a través de la historia. Se gozarán sabiendo que la carrera ha terminado, como escribió Pablo, y que lo que les queda por recibir es la corona de justicia, cuando Cristo venga y los levante. Esta es la esperanza que tiene que movernos. Recordemos que durante las plagas, ahí solo quedarán los 144.000. Podemos formar parte de ellos, si hoy nos preparamos, si hoy trabajamos para obtener una santificación, por medio de que antes lo hablábamos, ¿verdad? El estudio regular de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, la oración constante, que nos ayudará a estar cerca de Dios. Si hacemos esto y perdemos de vista las cosas del mundo, podemos formar parte de ese grupo. Los demás irán todos al descanso como mártires. Pero lo harán con gozo, porque
sabiendo que su batalla ha sido ganada. Cristo les dará la recompensa. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, porque a pesar de que esto pinta así como tan negativo, para el creyente hay esperanza. Hay esperanza y hay solución. ¿Cuánta gente no hablamos a veces, ¿no?, de lo que la élite está preparando? Y les decimos, pero hay solución. Si crees en Cristo, hay solución. A ti no te va a pasar nada. Y si te pasa, lo harás con honra en el nombre del Señor. Quiero, Señor, que seamos fieles y nos preparemos para ese momento, que está por llegar. ¿Cuánto falta para el 2031 cuando Cristo viene? 12 años escasos. Las plagas serán 1 año, es decir, 1 menos son 11. La persecución serán 3 años y medio. ¿Dónde nos vamos? Quiere decir que de aquí a unos 9 años comenzará todo. Comenzará todo. ¿Cómo estaremos en ese momento? ¿Habremos hecho provisión para permanecer firme? ¿O por las presiones abandonaremos y nos echaremos atrás? Y todo este tiempo que hemos estado aquí con los hermanos y con el Señor, lo perdemos. Lo damos por inútil. Que el Señor nos ayude, pues. En la próxima ocasión, el capítulo 17, hablaremos sobre la condenación que la gran ramera, la gran Babilonia, va a recibir. Y hablaremos acerca de estos 7 reyes, que trajo su polémica en la escuela sabática también. Y hablaremos acerca de 10 cuernos que reciben poder por 1 hora, cosa que aún no ha sucedido. Y hablaremos también de la victoria final de Cristo ante todo esto. El diablo quiere vencer, quiere ser el victorioso, pero saldrá escaldado. Está escrito y será así. Él es un ser creado. No puede combatir contra Dios, que es el Dios creador. Por lo tanto, acabará perdiendo la batalla, lo sabe. Por eso está trabajando con todo ese ahínco, para llevar al desastre a tantos como pueda. Que no seamos nosotros de esos, sino que podamos salir vencedores. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Señor y Padre, te damos inmensas gracias, porque realmente vemos por tu palabra, a pesar de que muchos no entienden, cómo eres un Dios de amor. Eres un Dios que estás por tus hijos, a los cuales tú llamas hijos tuyos, hermanos tuyos, amigos tuyos. Y Señor, tú nos has dejado en tu palabra todos los acontecimientos que faltan por concluir y que también se realizarán como se realizaron los otros que hasta hoy han llegado. Solo te rogamos, Señor, que nos ayudes para que estudiemos a fondo, sabiendo cómo tú irás dando más luz. Y que esa luz, Señor, nosotros la hagamos nuestra, la vivamos y la compartamos, incluso con hermanos que, siendo hermanos en la fe, no tienen el mismo sentir. No aceptan estas cosas y lo ven de un modo totalmente distinto. El diablo ha trabajado muy bien. Ha sacado toda esta nueva teología que ha cambiado toda la doctrina. Y esto ha llevado a muchos errores, y por eso muchos hermanos en la iglesia están extraviados, incluso pastores. Por eso, Señor, tú has levantado este ministerio para dar este último mensaje al mundo, esta luz que el mundo necesita. Señor, que los que sean sinceros allá en tu pueblo puedan ver todo esto, puedan aceptarlo y puedan vivirlo y compartirlo. Señor, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a prepararnos para la labor que tenemos que hacer y para prepararnos para todo ese conflicto que, si tú lo crees conveniente, viviremos. Que podamos estar fuertes en la fe, Señor, ayudados por tus ángeles, por tu poder, por el Espíritu Santo, para hacer frente y salir victoriosos ante todo esto. Porque sabemos que al final, vayamos al descanso o no, seamos parte de esos 144.000, tú vendrás a buscarnos en las nubes del cielo. Y si estamos vivos, te veremos. Si estamos muertos, abrirás los sepulcros y nos sacarás. Señor, que tengamos esa confianza y en ella nos mueva para vivir en este mundo.
quitando la vista de Él, puesto que sabemos que a veces las cosas del mundo nos nublan y nos pueden hacer dudar. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a ser esa luz que tú deseas para que otros muchos puedan conocerte. Despídenos con tu paz, tu bendición, Señor. Bendice a todos los hermanos que están aquí, a las familias que representan, a todos los amigos y hermanos que están en el Internet. Bendíceles a todos, Señor, en sus cosas. Y que todos, Señor, hagamos el propósito de seguirte, de agradarte y de ser esos frutos que tú recojas cuando vengas a buscarnos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.